Hola amigo, recibe una gran bienvenida desde tu canal El Faro Informativo. El canal que te guía hacia las mejores noticias de Venezuela y el mundo. Ante los comentarios de la presidenta del partido político opositor, COPEI, sobre apoyar la política independiente, muchos se preguntan si esto es un apoyo a las negociaciones de la Casa Amarilla. Y se cuestionan si los integrantes de este partido habrán saltado la talanquera, y en breve conoceremos la respuesta. Por otra parte, otros políticos se cuestionan qué es lo que pasará con el destino de Venezuela. Es que el tiempo pasa y el dictador Nicolás Maduro sigue sin dar el brazo a torcer. La comunidad internacional insiste en la necesidad de convocar a elecciones libres, pero el líder chavista se aferra al poder. En este sentido, el gobierno chileno, uno de los que más ha denunciado las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, advirtió en las próximas horas que podrían tomar duras medidas contra el país caribeño si el dictador se sigue negando a la convocatoria de comicios presidenciales. Por supuesto, más adelante conocerás todos los detalles. Sin más preámbulos, comencemos con las noticias. ¿Ha cambiado la posición de COPEI sobre la mesa de diálogo de la Casa Amarilla? El partido opositor COPEI ha defendido lo que su presidenta, Mercedes Malavé, ha definido como una política independiente. Esto implica que no participó en las primeras reuniones de la mesa de diálogo de Casa Amarilla. Ha cambiado su posición. Malavé explicó que los copellanos siguen manteniendo su posición crítica sobre este espacio. Por el contrario, COPEI ratifica que debe retomarse el espacio de diálogo en Barbados con la mediación de Noruega. La presidenta del Partido Verde reiteró que es perentorio que los factores políticos se sienten de nuevo, pero los que de verdad puedan actuar para resolver la crisis. La solución, de acuerdo con Malavé, es celebrar elecciones presidenciales. En esa dirección remarcó que debe llegarse a un acuerdo nacional que de verdad resuelva los problemas que aquejan a la mayoría de la población. Y hablando de elecciones, el gobierno chileno advirtió que implementaría un bloqueo total a Venezuela si el régimen no convoca elecciones libres. Durante una entrevista con el diario Financial Times, el canciller chileno Teodoro Rivera aseguró que el gobierno de Sebastián Piñera está dispuesto a trabajar con sus aliados para cortar las comunicaciones de Venezuela, cerrar su espacio aéreo e implementar un bloqueo naval, si Maduro no atiende al llamado internacional. La solución a la crisis tiene que ser pronto. Venezuela es un problema para la seguridad hemisférica. Tenemos que hacer que Maduro entienda que es preferible convocar elecciones que no convocarlas. Así lo manifestó el diplomático. Asimismo, consideró fundamental que los países de la región obliguen a Maduro a llamar a elecciones libres con observadores internacionales. En medio de la presión internacional, la cúpula chavista recibió fuertes sanciones, principalmente económicas y financieras, de parte de países como Estados Unidos, Canadá y Suiza, entre otros. Sin embargo, Rivera indicó que las medidas a tomar en el futuro deben de ser más estrictas. Son los próximos pasos lógicos, aseguró el canciller chileno, en referencia al posible bloqueo contra Venezuela. Por su parte, también apuntó que la oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó debe ser más pragmática y reconocer que las transiciones políticas democráticas exigen sacrificios recíprocos. Nadie deja el poder para ir al infierno voluntariamente. En esa línea, reiteró la postura del gobierno chileno, que sostiene que la solución a la crisis venezolana debe ser pacífica. Rivera alertó además que si en el corto lapso de tiempo no hay una solución a la crisis, el número de refugiados venezolanos podría aumentar a entre 7 y 8 millones para el año que viene. Eso ejercerá una presión muy grande sobre los países de la región y podría tener un efecto desestabilizador. Y no es una locura pensar que la cifra de refugiados y migrantes venezolanos aumentará, sobre todo luego del paupérrimo salario mínimo anunciado por el representante del régimen, Francisco Torrealba, quien en un comentario totalmente fuera de lugar aseguró que con el nuevo salario los venezolanos podrán adquirir todos los productos del club. Sí, así como lo escuchas, el presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Constituyente, Francisco Torrealba, tuvo la desfachatez de celebrar que con el aumento del salario mínimo, los venezolanos podrán adquirir todos los alimentos de todos los comités locales de abastecimiento y producción, mejor conocidos como los CLAP.
Torrealba detalló a los periodistas en las afueras del Parlamento que, si son productos CLAP, los pueden adquirir todos. Si son otros, al menos podrán comprar más que con el monto del salario anterior. Y en este sentido reiteró que el nuevo salario, con lo que se ha anunciado, se adquiere más de lo que antes teníamos. Sin duda alguna, una total burla para el pueblo venezolano. El exministro del Trabajo informó el lunes 14 de octubre, a través de su cuenta de Twitter, que el salario mínimo pasaría de 40.000 bolívares a 150.000 bolívares mensuales, más el nuevo monto de 150.000 bolívares correspondientes a los tickets de alimentación. El mismo es el tercer incremento salarial que se aprueba en lo que va de 2019. A propósito del aumento anunciado, los representantes de las patronales venezolanas consideraron que el incremento del salario mínimo decretado por Maduro es un paño caliente e instaron al régimen a tomar medidas consensuadas con las empresas y los trabajadores para mejorar el ingreso. El presidente de la principal patronal de Venezuela, Fede Cámaras, Ricardo Cusano, dijo en una rueda de prensa que el régimen nuevamente decretó un aumento salarial inconsulto que viola todos los convenios firmados por el país y que no es sustentable en el tiempo. Son más de 47 aumentos salariales de manera inconsulta, de manera unilateral, que no han venido acompañados de políticas macroeconómicas consensuadas ni de políticas de incentivo a la producción consensuadas con los trabajadores y los empresarios independientes. Así lo sostuvo Cusano. Instó a implementar las políticas tripartitas en las que participen trabajadores, empleadores y el sector público para la construcción de un salario mínimo. El nuevo ingreso mínimo para todos los trabajadores en la República Bolivariana de Venezuela ha sido establecido en 300.000 bolívares soberanos, de los cuales 150.000 corresponden al salario mínimo y 150.000 a cesta ticket socialista. Informó Torrealba sobre el aumento del ingreso, así como del bono de alimentación de pago obligatorio en Venezuela. El presidente de Concecomercio, Felipe Capozolo, dijo a EFE que el alza salarial de alguna manera es un paño caliente, pues con eso no resuelves un mercado y no resuelves la situación de una familia de un trabajador. Afirmó que la medida busca atender un reclamo de los trabajadores de la administración pública, pues en el sector comercio nuestros trabajadores están cobrando mucho mejor que eso y eso confirma que la libre iniciativa privada es realmente una vía posible para el país, para el desarrollo del país. A su juicio, los incrementos salariales deben de ser consultados con los trabajadores, consultados con el sector privado y, por supuesto, debe participarlo el gobierno. Y acotó que en el sector privado abogan por medidas que sean concertadas y que puedan resolverle el problema del poder adquisitivo del venezolano. Por su parte, el presidente de Conindustrias, Adam Celis, declaró a la emisora Circuito Éxitos que en el caso del sector industrial, el impacto es mínimo porque los salarios nuestros están muy por encima de eso. Hablar de aumentarles el poder adquisitivo a los trabajadores no es por una vía de un aumento general de sueldos y salarios. Eso lo que va a alimentar es la hiperinflación, acabando muchísimo más con el poder adquisitivo, advirtió. Desde su punto de vista, para la discusión de este tipo de medidas deben de retomarse las llamadas comisiones tripartitas, pues cada sector, cada industria es distinta. El 15 de octubre, Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras, denunció que el aumento salarial anunciado por el régimen chavista genera un control social, un control político con el objetivo de que compren solo la caja CLAP. Otro anuncio realizado por el régimen que nos dejó algo intrigados es el que hizo Tarek William Saab, quien informó sobre el plan que está ejecutando el oficialismo para descongestionar los centros de detención preventiva. Iniciaremos este miércoles 16 de octubre las primeras acciones previamente coordinadas para descongestionar centros de detención preventiva del área metropolitana de Caracas, así lo aseveró el fiscal general. El Ministerio Público anunció este martes 15 de octubre la creación del plan de descongestionamiento de los centros de detención preventiva en todo el territorio nacional, así lo informó el fiscal general Tarek William Saab. Las primeras acciones están previstas para mañana miércoles en el área metropolitana de Caracas, para luego proceder en los 8 estados más poblados del país. Este plan fue formado a través de una mesa de consulta de alto nivel
donde participaron el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, así como el director del SEBIN, Carlos Calderón, el director del 6CPC, Douglas Rico, junto con los directores de la Policía Nacional Bolivariana y el DGCIN. SAP acotó que esta mesa de consulta de alto nivel ha trazado una primera etapa de actuaciones hasta fin de año, mientras se desarrollan estrategias de largo plazo para atender una problemática estructural del sistema de justicia. Nos preguntamos si el exterminio estará dentro de sus planes estratégicos, ya que las condiciones infrahumanas en las que se encuentran los presos de las cárceles venezolanas hacen pensar que borrarlos del mapa es la solución al hacinamiento. Y así finalizamos por el día de hoy. No te olvides de compartir y dejarnos tus comentarios.